no habría dinero que alcanzara para tener proyectos de gran envergadura. Con 22,000 millones que se invirtieron, hay estados que no los tienen en solo un año de participaciones federales. Deuda es hipotecada en el estado. Y no hay hipotecada una sola propiedad de nuestro gobierno. Nuestro patrimonio no está en juego. Que quede claro, dejemos de engañar a los poblanos. No hay una hipoteca, sino garantías de pago para estos compromisos. El ISN se utiliza como transferencia para dar certidumbre jurídica. No se endeuda, es mecanismo de pago. Fideicomiso público no es privado. Y repito, rescindirlo y rescindir cualquier instrumento de estos les llevaría a que Puebla baje sus calificaciones. Yo creo que en lugar de que se pronuncien como juntos haremos historia, lo que están haciendo es que juntos hacen prehistoria. No podemos regresar al pasado, tenemos que ser un estado moderno, dinámico, crecimiento, no frenar y que un retroceso por berrinches políticos nos lleve a aberraciones jurídicas, aberraciones legislativas que permitan que los ciudadanos se sigan riendo del trabajo legislativo, se sigan riendo de que el gobernador observe y siga observando cada una de estas aberraciones. Muchas gracias. Se consulta a la Asamblea si el tema está suficientemente discutido. Los que consideren que el tema está suficientemente discutido, a favor de levantar la mano. En contra. Se abre una segunda ronda de intervenciones. Se han anotado en la lista el diputado Gabriel Biestro, la diputada Tonantzin y el de la voz José Juan Espinosa. Para hablar en contra, ¿alguien más desea enlistarse? Consulto a la Asamblea quienes están en contra del dictamen. Si alguien desea hablar en contra, favor de registrarse. Si no es así, tiene el uso. ¿Se anota para hablar en contra? Dígame. De preferencia, siempre y cuando forme parte de la ronda que está abierta. En este caso, la Asamblea ha decidido abrir una segunda ronda, por lo que cualesquiera de los diputados pueden hablar a favor o en contra, hasta 3 participaciones a favor o 3 participaciones en contra. Tiene la palabra el diputado Gabriel Biestro Medinilla. Dígame, ¿para hablar en contra? Coincido con usted, por eso tienen la libertad cualesquiera de los 41 legisladores de inscribirse para hablar en contra, pero yo no puedo cuartear, si se abrió una segunda ronda, el derecho de los 3 legisladores a pronunciarse a favor del dictamen. Por eso se abrió una... Pase usted a hablar en contra, ¿le parece? Entonces su moción no ha lugar y tiene la palabra el diputado Gabriel Biestro Medinilla. Gracias, presidente. Buenas tardes a los diputados, diputadas, a quienes nos acompañan en las galerías. Nada más quiero hacer ciertas precisiones, me voy a tardar lo menos posible, porque en primer lugar no quiero, y no lo voy a hacer, no voy a repetir lo que aquí ya se ha dicho en esta tribuna, pero sí es importante aclarar. En primer lugar, estamos hablando de dinero de las poblanas y de los poblanos, no es dinero del gobierno, no es dinero del gobernador
o del gobierno en turno. Porque el gobierno se va y la deuda se queda. Yo realmente, bueno, y veo que no está el diputado Gerardo Islas, que de verdad, no sé si es por ignorancia o por un afán de engañar a la gente. Habló de los pidiregas de Fox. Le recomiendo un artículo muy bueno de la revista Fortuna, que se llama La deuda en pidiregas ahoga a Pemex, que empezó siendo de 125,000 millones de pesos, porque finalmente los pidiregas eran acciones concebidas para permitir al gobierno eludir la ley contablemente. Y de esos 125,000 millones, Pemex acabó ahogado en una deuda de más de 1,125,000. De 1,125,000 millones. La cuestión es muy sencilla. Una deuda es un convenio celebrado que genera una obligación de pago. Punto. Se tiene que pagar. Hay un compromiso de pago, es deuda. No hay de otra. Porque también decía el diputado que si no había hipoteca, no había deuda. No, esa es otra cosa. O sea, eso están hablando de las garantías. Las garantías de pago, así como está la hipoteca, está la prenda, están toda una serie de cosas que esas son garantías de pago, no son deudas. La deuda se resume a algo muy sencillo. Debes, lo tienes que pagar. Lo tienes que pagar, es deuda. Y si no es deuda, entonces ¿por qué genera intereses? Si no es deuda, porque estos contratos tienen estipulados intereses. Entonces, realmente hay que revisar el caso, y si ya lo revisaron y lo conocen, no le mientan a la gente. Estamos hablando del dinero de la ciudadanía. Decían que había más de 6,000 despidos, que porque no había dinero, pero ¿qué tal había para hacer estas cosas? Que además, en su mayoría fueron puras obras superfluas, ¿no? Ruedas de la fortuna, museos tablarrocos, de todo, que además no sirven y que no tienen ningún tipo de arraigo. Cuando le preguntaron a la ciudadanía, se enojan mucho de que Andrés Manuel López Obrador hace consultas. Eso debieron haber hecho primero si se estaba tratando del dinero de la ciudadanía poblana. No lo hicieron. Decidieron un día que ahí estaba bien poner un museo y punto. ¿Quién lo decidió? Una persona. Pero como no alcanzaba, había que endeudarse. Pero como esa deuda tenía que pasar por todo un procedimiento, pues entonces que no le iban a llamar deuda. Pero eso sí, se tiene que pagar. Es más, vamos haciendo esto, y más ahora que vamos a tener un gobierno democrático en el estado de Puebla. Si no es deuda, que no se pague. Pues no lo pagamos y ya. Así de sencillo. No es deuda. No es deuda. No lo paguemos. ¿No? No hay ninguna obligación de pagarla. ¿No? Pero mientras tanto, y mientras vemos si se paga o no se paga, vamos a abrir eso. Porque no es nada más Eudoxio el que dice eso. Lo dicen en todos lados, lo dicen a nivel nacional, lo dice cualquier medio de comunicación. Deuda, la deuda que abrió la Auditoría Superior de la Federación. Y eso que nada más hablaba de 25,000 millones, ¿eh? No habla de los 76,000, incluso algunos hablan de que rebasa los 100,000. Ese es el grado de opacidad. Ni siquiera se sabe a ciencia cierta cómo está el asunto de los PPS, no se sabe ni siquiera a ciencia cierta cuántos fideicomisos existen. Y ustedes saben que los fideicomisos son la puerta trasera del manejo de los recursos, como por donde pueden sacar y mover todo, así como con la bodega del Instituto Electoral, así, para manosear los recursos, para moverlos, para saquearlos. Ni siquiera se sabe, la opacidad es enorme. Lo que queremos es saber qué pasó con ese dinero.
Pero un hecho sí, deuda es lo que se tiene que pagar. ¿Qué se hizo con toda esa deuda? Llamándola como debe de ser y sin eufemismos. Tan solo la Auditoría Superior de la Federación hablaba que de esos 24,000 millones, que no son 24,000, 2/3 partes, o sea, 16,000 millones no estaban registrados bajo procesos jurídicos correctos. Ahora imagínense si estamos hablando de 76,000 millones o si estamos hablando de más de 100,000 millones, donde más de 2/3 partes ni siquiera han pasado por el trámite correspondiente. Eso ya no puede volver a pasar. Y por eso nosotros el primer paso que estamos dando es abrirlo, es transparentar. Quitémonos ya la cuestión de los colores y que si la Alianza 1 y la Coalición 2, no. Todos los diputados y todas las diputadas que estén a favor de transparentar ese manejo de recursos, todos los diputados y las diputadas que estén a favor de que nunca vuelvan a pasar atrocidades de esa naturaleza, apoyen este dictamen, vótenlo. No se va a quemar en leña verde a nadie, pero lo primero que tenemos